Mi alma desgarra de dolor, me siento perdido, mi Señor, y tú me tomas y me dices esto. No tengas miedo, no llores, basta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto, solo duerme por tu falta de fe. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes 24 de julio. Faltan 7 días para culminar este mes. 24 de julio del 2023. 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 24, recordamos a María Auxiliadora, esa Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, esa auxiliadora bendita, esa Madre que nos ama. Te invito a que pidas a esa Madre y que tengas en cuenta a la Madre que nos ama. Del libro del Éxodo. En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, y el faraón y sus servidores cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de nuestro servicio. Hizo pues preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinara en perseguir a los hijos de Israel, mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban en Piahirot, frente a Baal-Zelefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Quedaron sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos haya traído a morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios, pues nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder. Hoy esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes esperen tranquilos. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, porque los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y me cubriré
de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón y de sus carros y de sus jinetes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto o salmo, no es un salmo, sino es un texto del Éxodo, famoso capítulo 15. Es ese cántico de Moisés. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carro arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica. En poder, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Señor. Aquí hay uno que es más que Jonás, y eso se refiere a Jesús. Está por encima de Jonás, y Jonás fue un signo, y Nínive se convirtió con la predicación de Jonás. Y nosotros hemos escuchado a Jesús y no nos hemos convertido. Una vez más, hermanos, Dios muestra su gran poder. Al pueblo de Israel lo persigue el ejército más potente de aquella época. Ni siquiera los mismos israelitas pensaban que iban a sobrevivir, y por eso con ingratitud e irreverencia murmuraban contra Dios, que los libró de la esclavitud de Egipto. Solo Moisés se atreve a confiar en Dios y trata de fortalecer a los demás israelitas, pero las acciones de Dios superan las expectativas humanas, y el libro del Éxodo narra cómo, cuando todo parecía perdido para el pueblo de Israel, Dios interviene y los libra de sus enemigos. Así como el faraón se había obstinado en no dejar libre al pueblo de Israel, los fariseos y los escribas en tiempo de Jesús se obstinaban en su incredulidad y desconocían la autoridad y legitimidad de Jesús. Por eso le piden un signo extraordinario. Ellos pretenden un signo,
que implique el cambio de las fuerzas de la naturaleza mediante un acto más propio de un mago que de un profeta o del Mesías. Sí, esto no es cuestión de magia, lamentablemente no, esto es cuestión de fe. Jesús no cae en la trampa de sus acusadores y nos enseña que su condición de Hijo de Dios no se refleja en la rareza de los milagros, sino en lo extraordinario de su misericordia, que lo llevó a amarnos a todos, dando su vida por nosotros. Hermanos, ante las dificultades de la vida diaria, hay muchos que siguen pidiendo milagros, pero que no buscan la misericordia de Jesús. Él nos invita a ser auténticos discípulos. Sí, auténticos discípulos. Y de acuerdo a Aparecida, discípulos y misioneros. Y a seguirlo en ese camino de acogida, amor y ternura hacia nuestro prójimo. Recuerda que prójimo significa próximo. Y ese prójimo es el que convive contigo, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, en fin, tu vecino. Ante las dificultades que encontramos cotidianamente, ¿confiamos en el Señor? La pregunta que tenemos que hacernos. ¿Confiamos en el Señor? Usted, hermano, que me escucha, ¿usted confía en el Señor? Sinceramente, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe en sí mismo? ¿Usted cree en sí mismo o usted no cree en sí mismo? Porque si usted no cree en sí mismo, ¿cómo puede creer en Dios si usted no tiene fe? Miremos, ¿no será que te hace falta tener fe en Dios y fe en ti mismo? Confiar en ti. Dios de fuerza y salvación, tú frustraste el proyecto de los malvados, destruiste los carros del faraón y permitiste que tu pueblo pasara a salvo el Mar Rojo. Tú que salvaste a los ninivitas por la predicación de Jonás y le regalaste la gracia de la conversión. Regálanos tu Santo Espíritu para que nunca dudemos de tu bondad y nos acojamos sinceramente a la salvación que nos ofreces mediante el misterio pascual de tu unigénito, y cantemos eternamente tus misericordias. Te pedimos por todos los que sufren a causa de la violencia y de la guerra, para que vislumbren y alcancen la paz. Santa María, Virgen, digna de alabanza, intercede por nosotros para que alcancemos la paz en todo tiempo y en lugar. Sí, paz. Y ella es la gran peregrina de la paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz. Trabajemos y seamos constructores de paz, no de violencia. Dejemos atrás todo odio, toda polarización que no conduce a nada y empecemos a vivir una vida distinta. Hoy la Iglesia nos propone a San Sarbelio Malud, presbítero, San Yarbel, San Sarbelio José Charbel Macud, presbítero de la Orden de los Maronitas libaneses, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el cenobio en Anaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. El Papa Pablo VI lo canonizó el 9 de octubre de 1977 durante el Sínodo Mundial de Obispos San Charbel, la parroquia del Padre, el venerable Padre Richard Sánchez Anillo. Está de fiesta hoy, fiesta patronal.
Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia. Que tus fieles te aclamen. Salmo 131, verso 9. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para Él. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Salmo 94, versículo 8, versículo 7. Si escuchemos y diferenciemos lo que es voz de Dios y lo que no es de Dios. Dichoso el siervo a quien el Señor al llegar lo encuentre vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Mateo capítulo 24, versículos 46 y 47. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Sí. Dichoso el siervo a quien el Señor al llegar lo encuentre vigilante. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Mateo 24, 46, 47. Líbranos, Señor, de la tentación de pedir pruebas de tu ternura y danos ojos para verte en los acontecimientos diarios. No nos prives de tu presencia y haznos vivir en la luz de tu verdad. Amén. ¿Qué dice el texto? Cuando me haya cubierto de gloria a expensa del faraón, sabrán que yo soy el Señor. El sábado leíamos cómo el pueblo de Israel salía de Egipto, pero hoy vemos que el faraón se arrepiente de haberlos dejado escapar. Un pueblo numeroso, mano de obra barata, y emprende su persecución. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 24 de julio del 2023, cuando estamos recordando a nuestra Madre María Auxiliadora. Y hoy la iglesia nos propone la figura de este presbítero, San Yarbel, que pertenece a la orden de los maronitas libaneses. Bien, entonces miremos cómo en un momento pareciera que el faraón se arrepiente de haberlos dejado salir, huir. Claro, eran mano barata. Por otra parte, qué poca memoria la del pueblo israelita. Acaban de ser liberados de la esclavitud y ya se han olvidado de Dios. Ese es lamentablemente el hombre. La ingratitud, ¿no? No entiende, no comprende muchas veces. Empiezan a murmurar, criticar, hablar contra Moisés. Apenas ven que los persiguen los egipcios. No le ven salida a la situación. Acorralados como están entre el mar y los perseguidores. Moisés los tiene que animar. No tengan miedo. Y hoy también el Señor nos dice a ti y a mí, no tengan miedo. Verán la victoria que el Señor les va a conceder. Pero como dicen los abuelos, las abuelas, el que quiera su celeste que le cueste. Y todo implica lucha, implica sacrificio. Y hoy le digo a los profesores mal llamados provisionales, luchen, únanse. La unión hace la fuerza. Pero no pretendan que otros les van a solucionar los problemas. Ustedes, en sus manos está que ustedes también aprendan a luchar por sus derechos. Y eso es lo que cada papá, mamá debe enseñarle a su hijo. Aprender a luchar por sus derechos, a defender sus derechos, ¿no? La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta generación. A Jesús no le gustaba que le pidieran milagros, no, de ninguna manera. Los hacía con frecuencia por compasión con los que sufrían y para mostrar que era el enviado de Dios y el vencedor de todo mal. Pero no quería que la fe de las personas
se basara únicamente en las cosas maravillosas, sino más bien en su palabra. Si no ven signo, no creen. Juan capítulo 4, versículo 48. Además, los letrados y fariseos que le piden un milagro ya habían visto muchos y no estaban dispuestos a creer en él. Porque cuando uno no quiere oír el mensaje, no acepta el mensaje. Sí, que no quiere oír, no oye. Cuando tú no te cierras, te cierras. Y eso es verdad. Porque cuando uno no quiere oír el mensaje, no acepta al mensaje. O al mensajero, en este caso. Pero también el mensaje tampoco lo acepta. Ni acepta el mensaje, ni acepta el mensajero, al enviado de Dios. Le interpretaban todo mal. Incluso los milagros los hacía apoyado en el poder del demonio. Mire todo lo que llegan a pensar. Qué barbaridad, Dios mío. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso sí es siempre la realidad, como dicen nuestros abuelos, nuestras abuelas. Jesús apela esta vez al signo de Jonás, que se puede entender de dos maneras. Ante todo, por lo de los 3 días, como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, 3 días así estará Jesús en el seno de la tierra, y luego resucitará. Ese va a ser el gran signo con que Dios revelará al mundo quién es Jesús. Pero la alusión a Jonás le sirve a Jesús para deducir otra consecuencia. Al profeta del Antiguo Testamento le creyeron los habitantes de una ciudad pagana, Nínive, y se convirtieron, mientras que él no le acaban de creer. Esto es lo insólito. Le creen a un profeta y una ciudad pagana, y Jesús viene y no le creen. Y miren, y siendo el Hijo de Dios, miren las paradojas de la vida. Para meditar, ¿qué me dice el texto? En nuestra noche pascual vemos el sentido pleno de la primera Pascua judía. No solo admiramos la cercanía que tuvo Dios para con su pueblo, sino sobre todo el poder que mostró al resucitar a Cristo de entre los muertos, haciéndolo pasar, Pascua, a través de la muerte hacia la nueva existencia, a la que también nos conduce a nosotros por medio de las aguas del bautismo. Recuerda que el bautismo implica nacer a la vida nueva, a la vida de la gracia. Por el bautismo nos constituimos en hijos de Dios. Importante eso, ¿no? Importante tener en cuenta eso. En el bautismo nos introdujo Dios en la nueva comunidad de los salvados, y a lo largo de toda nuestra vida, camino de desierto, nos quiere liberar de todos los faraones y de todos los peligros que nos acechan. También a nosotros se nos tiene que repetir: no tengan miedo. La Pascua de Cristo es el inicio de nuestra victoria. Con nosotros no hará prodigios cósmicos, ni podremos contar hazañas milagrosas, pero si somos conscientes de cómo Dios, por los sacramentos de su iglesia, nos concede la fuerza para nuestro camino y nos quiere liberar de toda esclavitud. Y Dios nos hace libres, Dios nos hace hombres nuevos. Lo veíamos el sábado con esa fiesta de María Magdalena. Expulsó de ella 7 espíritus e hizo de ella una mujer nueva, tanto que llega a constituirse en el apóstol número 13, aquella que tiene el privilegio de anunciar a Jesús resucitado. Todo lo que el Señor puede hacer en ti y en mí puede transformarnos y hacer de nosotros hombres nuevos o mujeres nuevas, según el caso. Nuestra fe es confianza en Dios, alimentada continuamente por esa comunidad eclesial a la que pertenecemos y que desde hace 2000 años nos transmite el testimonio del Señor resucitado. La fe como la
describe el catecismo, es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. El gran signo que Dios ha hecho a la humanidad de una vez por todas se llama Cristo Jesús. Lo que ahora sucede es que cada día en el ámbito de la Iglesia de Cristo, estamos recibiendo la gracia de su palabra y de sus sacramentos, y sobre todo estamos siendo invitados a la mesa eucarística, donde el mismo Señor resucitado se nos da como alimento de vida verdadera y alegría para seguir su camino. Bendito sea Señor. Para reflexionar, podemos identificar la presencia de Dios en la vida compartida con nuestro prójimo, y ahí para reflexionar. Señor, ayúdanos a tener fe, a reconocerte en nuestras vidas, en nuestro mundo. Tenemos fe, pero necesitamos que la incrementes y fortalezca. Y ayer veíamos ese grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero una semilla que no se queda pequeña. Una semilla que al depositarle en la tierra sufre todo ese proceso de transformación. Crece, se desarrolla, se convierte en un arbusto tan grande que los pájaros logran anidar allí. Miren, hay cambio, hay transformación, se producen muchos frutos. Nosotros también tenemos que crecer, madurar, mejorar, cambiar. También tenemos todas esas potencialidades, esas cualidades o carismas que Dios nos ha dado, que tenemos que saber aprovechar, utilizar, que tenemos que colocar al servicio de los demás. Démosle gracias pues al Señor. Coloquemos en la mano del Señor esta semana que Él nos regala, esta nueva oportunidad para crecer, para caminar de la mano de Jesús y de María, para seguir viviendo esta experiencia de Dios, y que ese Espíritu Paráclito, ese Espíritu Consolador nos guíe, ese Espíritu nos asista, ese Espíritu nos dé la sabiduría necesaria, y que nosotros nos dejemos guiar y conducir por ese Espíritu que lo escruta todo, como decía ayer San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que lo penetra todo, que intercede por nosotros. Y es ese Espíritu el que debe venir a nuestra ayuda, y nosotros tenemos que acudir a ese Espíritu de Dios. Bendigamos pues al Señor, démosle gracias a Él. Hoy 24, repito, cuando recordamos a esa gran madre en esa bella vocación de María, auxilio de los cristianos. Y ciertamente que ella es esa auxiliadora bendita. ¿Cómo cantaré al Señor? Gloriosa es su victoria. Y ciertamente, ¿cómo cantar al Señor? ¿Cómo bendecir a Dios? ¿Cómo descubrir que Él es mi Dios? ¿Cómo tener la certeza que Él es el Señor de mi vida? Que el Señor es un guerrero, un luchador. Que el Señor nos anima a seguir adelante. Que el Señor nos fortalece. Que el Señor nos asiste con su Espíritu. Que el Señor viene en nuestra ayuda. Que el Señor nos invita a reflexionar, a meditar. Que el Señor nos invita a hacer un alto en el camino. Y haz un alto en el camino. Y hermano, medita, reflexiona. No te dejes llevar por la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, miremos bien, pensemos, analicemos bien las cosas. Mira cómo el Señor dice: esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará. Mira cómo el Señor los censura. Nínive
se convirtió por la predicación de Jonás. Fue suficiente. Nosotros no hemos escuchado un profeta. Nosotros hemos escuchado al mismísimo Hijo de Dios. Y mira cómo nos hemos cerrado. Mira cómo nos hemos obstinado en nuestros caprichos. Y no hemos abierto nuestro corazón para acoger al Señor. Abre tu corazón. Deja que el Señor permee tu vida. Deja que el Señor transforme tu vida. Deja que el Señor te llene de esa sabiduría. Y mira cómo reconoce la palabra. Dice la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Uno que es más que Salomón. Y Jesús es esa plena sabiduría. Es la fuente de la sabiduría. Y ayer hablamos del libro de la sabiduría. Y ese libro de la sabiduría nos describía a Dios. Nos mostraba a un Dios paciente. A un Dios que no se desespera. No pierdas la calma. Serénate. No es el que más grite. No es el que más haga bulla. Esto no se trata de eso. Aprendamos a mirar las cosas como el Señor. Con paciencia. Con entendimiento. Con discernimiento. Sin acelerarnos. Sin caer en cosas que no debemos caer, pero actuar con mucha sensatez, con sindérisis, actuar con mucha capacidad de discernimiento, de escudriñarlo todo, de examinarlo todo, de quedarnos siempre con lo bueno. Y ahí está el detalle, ahí está el detalle. Entonces, mis queridos hermanos, pensemos bien cómo a veces nosotros nos empeñamos como ese pueblo, que en un momento se queda añorando esas ollas de carne y demás, pero no entiende que Dios tiene una propuesta mejor, que Dios quiere llevarlo a una tierra propia, a una tierra que emana leche y miel, una tierra próspera, una tierra fértil, donde ya no van a vivir como esclavos, como mercancías, donde ya van a vivir de una manera distinta, diferente. Pensemos bien. Como muchas veces nosotros nos cerramos y nos obstinamos en nuestros caprichos y no le permitimos a Dios que actúe en nuestra vida, y nos cerramos y nos dejamos guiar por la cizaña, por el espíritu del mal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Tengas miedo, no llores. Basta que te